¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de lengua y literatura del 10º año de educación general básica, la semana número 11, que tiene por tema la estructura del texto dramático, con el objetivo de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenece para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. En la estructura del texto dramático, pues tenemos una estructura externa e interna. La estructura externa pues hace referencia a los elementos que describen el desarrollo de la acción, mientras que la interna pues se refiere a aquellos aspectos que deberán la postura del autor o la autora y sus intereses, que sean estéticos, éticos, políticos, etc. En la estructura externa del texto dramático tenemos pues la escena, los actos, las acotaciones y los parlamentos. En las escenas pues tenemos que son la secuencia que forman cada acto, que se distinguen por la entrada o salida de algún personaje o se producen cuando hay un cambio en la decoración del escenario. Cada acto consta de varias escenas. En los actos, pues es la secuencia en la que se divide la obra. Se distinguen por las caídas del telón o porque se apagan las luces del escenario. Suelen corresponderse con el inicio del desarrollo de la obra y el desenlace. En las acotaciones, pues son las instrucciones que el dramaturgo necesita comunicar a los distintos participantes del montaje. Las acciones que deben realizar los actores, la actitud que deben adoptar, el carácter del personaje, precisiones sobre la iluminación, el decorado, la música, se escriben en cursiva y entre paréntesis para distinguirlas de los parlamentos. En los parlamentos pues son las palabras que los personajes deben decir en las escenas. Van siempre acompañadas del nombre del personaje, los que debe decir. Pueden clasificarse en monólogos, diálogos, aparte. Los monólogos pues es una expresión oral que solo un personaje hace. Los diálogos es la expresión oral para el intercambio verbal entre dos o más personajes. Los apartes es la expresión hablada de los pensamientos del personaje y el actor o la actriz deben decirlo en voz baja en forma que el público pueda entender, pero no los demás personajes. En cuanto a la estructura interna, pues tenemos el tema. Puede haber 3 temáticas, pero puede ser un tema central predominante. El tiempo. En el tiempo de la acción en el que transcurre la obra dramática, el de la representación que dure la obra y el tiempo aludido, la época en que ocurre la acción. En cuanto a los argumentos, pues el argumento, la trama, es la relación del acontecimiento a que se llegan a conocer gracias a la acción de los personajes. En la acción, pues es la forma en la que se desenvuelve el argumento teatral. La acción dramática es compleja porque utiliza una serie de elementos que provocan el cambio. En el conflicto, pues puede darse entre los personajes, en la sociedad o en los sentimientos opuestos. El lenguaje literario en los parlamentos se corresponde con el lenguaje hablado y con el registro de la lengua particular que utilizan esos personajes concretos. El texto de las acotaciones puede ser explicativo, literario o poético, a elección del autor. En este caso, el lenguaje dramático puede ser muy diferente dependiendo del autor, de los personajes, de la época, de las obras o incluso pueden variar en las diferentes partes de la misma obra. En la tragedia moderna en el occidente, el teatro fue transformándose a través de los siglos y durante también los siglos XVI y XVII.
Se desarrolló el teatro moderno, que estaba inspirado en el teatro clásico griego, pero con nuevas perspectivas, como la trama, llenas de enredo. Se desarrolló principalmente en Inglaterra y en España, donde tenía lugar el llamado Siglo de Oro español, con dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. En el género dramático, en el siglo XVI hubo un importante desarrollo en Inglaterra isabelina de la cultura en general y en particular del teatro. En el contexto destaca la figura de William Shakespeare, que él existió entre 1564 y 1616, que fue el dramaturgo más representativo del teatro isabelino y desarrolló el género de la tragedia, de la comedia y de la poesía lírica. Sus tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, entre otras. Estas están caracterizadas por las grandes pasiones humanas que afloran en sus personajes, que de manera similar o como ocurría en las tragedias griegas, no pueden escapar a su destino fatal. Eso es todo, pues muchas gracias.